Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy hablaremos de la inteligencia emocional. Si esta es la primera vez que nos escuchas, bienvenido seas. Te invitamos a darte un paseo por el resto de los episodios del canal. Estamos seguros que en algún episodio encontrarás la información que estás buscando. El día de hoy hablaremos de la inteligencia emocional. Creo que en muchísimos lados la mencionan, la dicen que debemos tenerla y que es un factor importante para relacionarnos con otras personas. Pero pocas veces dicen qué es eso. Y pocas veces se tiene. Entonces, vamos a empezar por definir qué es la inteligencia. Este concepto data de la antigüedad. Según Platón, involucra lo siguiente: capacidad de aprender, los conocimientos totales que una persona ha adquirido y la capacidad de una persona para adaptarse a situaciones nuevas y el ambiente en general. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Debemos partir en que existen las inteligencias múltiples, porque en todos lados se habla de que eres inteligente solamente si sabes resolver problemas matemáticos y ya está. Pero en realidad existen muchos tipos de inteligencia. Quizá en algún momento hablemos un episodio completito de las inteligencias múltiples, que es una teoría propuesta por Gardner en 1983. Esta habla de que existen inteligencias espaciales, es decir, como en el movimiento, en espacio, es decir, personas que se dedican, por ejemplo, al arte de la danza, del teatro. Hay inteligencia social, como estas personas que tienen una capacidad para poder relacionarse con las demás personas. Inteligencia físico-matemático, etc. O sea, hay un montón. Entonces, dentro de estas suelen meter la inteligencia emocional. La inteligencia emocional viene en dos teorías. Una es de Salovey y Mayer de 1990 y la otra es de David Goleman, que la popularizó en 1995. Para Salovey y Mayer definen la inteligencia emocional como la capacidad de monitorear las emociones propias y ajenas, saber discriminarlas y utilizar esta información para dirigir los pensamientos y acciones. En cambio, Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Edwin Locke en 2005 escribe que más bien es como una especie de habilidad, en el que se debe aplicar la inteligencia en las emociones. Esto es, la habilidad de reconocer y gestionar los propios sentimientos y emociones de una manera inteligente. Es decir, de modo tal que promueva el éxito de nuestros objetivos que nos estamos planteando. En estos objetivos pueden ser justo como la parte de relacionarnos con otras personas. Por un lado, Goleman divide la inteligencia emocional en 5. La primera es el autoconocimiento emocional, esto es conocimiento de nuestros propios sentimientos y cómo nos influyen. 2. El autocontrol emocional, que nos permite reflexionar y dominar nuestros propios sentimientos para no dejarnos llevar por impulsos. 3. La automotivación. Esto nos permite dirigir nuestra atención en las metas en vez de en los obstáculos. 4. El reconocimiento de los sentimientos de los demás o la empatía. Esto nos permite establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas que nos rodean. Y las 5, que son las relaciones interpersonales o las habilidades sociales. Esto influye en la manera que nos relacionamos, reconociendo y valorando el establecimiento de estos vínculos. Por otro lado, Peter Salovey y John Mayer en su teoría proponen 4 ramas que están interrelacionadas entre sí. 1. La percepción emocional. Esto es cuando las emociones son percibidas, identificadas, valoradas y expresadas. Aquí incluye la capacidad de expresar o de saber expresar las emociones de una forma adecuada. 2. Facilitación emocional del pensamiento. Esto es, las emociones sentidas entran como una especie de estímulo al sistema cognitivo en donde ahí se integran con la emoción. La cognición tiene la capacidad de discriminar entre
como la importancia de esta emoción en el pensamiento, dirigiendo la atención a la información más importante que llega. Entonces, ¿es subjetivo? Como, ajá. ¿Tú estableces qué sentimiento es importante? No es que lo establezcas, es que tiene que ver con el entorno. Es decir, quizá en este entorno lo esperado, lo que necesito como modificar o mover o lo que sea, es este tipo, pero eso no significa que dices, esto no sirve. No, o sea, sí, cada persona con su contexto establece qué es importante y qué no, ¿no? Ajá. Ok. Y aquí es cuando vemos cómo el estado de humor cambia de las personas de una manera en la que puede ser u optimista o pesimista, porque se están priorizando distintas emociones y dependiendo de lo que el pensamiento, dependiendo de lo que el razonamiento está conectando. Así que de esta forma lo que logramos es tener varios puntos de vista. Es cuando tenemos estos sentimientos encontrados, cuando una misma situación y eso, es que no sé qué sentir, me siento medio triste por esto, pero también me siento muy feliz, pero también me siento, esos son cuando las emociones empiezan a priorizarse dependiendo de lo que el pensamiento les está diciendo. Y ya tú vas a elegir tu sistema cognitivo va a priorizar si te quieres sentir feliz o si te quieres sentir confundida. No es que priorice qué quiere sentir, sino más bien como aquí es cuando entra, espero que hayan visto o escuchado ya el episodio de psicoterapia, aquí es cuando entra organízate, qué es lo que está pasando, porque que sientas felicidad no significa que no vas a sentir tristeza. O sea, no son una de las cosas más importantes es que necesitamos dejar claro que no existen las emociones positivas y negativas, o las buenas y las malas. Eso no existe. Todas las emociones, todas las personas tienen la capacidad de sentirlo, exceptuando en casos muy puntuales alguna persona con alguna neurodivergencia. Pero esas son otras cosas. Entonces, en realidad, todas las personas hemos sentido todas las emociones en algún momento. La cosa está en cómo las estamos expresando o cómo las estamos manifestando. Que nos sintamos en un momento con varias emociones revueltas a la vez también está bien. Significa que sientes que eres una persona, que tienes emociones y no pasa nada. No es como que todo el tiempo debas tener solamente una. ¿Recuerdan en la película de Intensamente? En donde están estas emociones básicas. En las emociones básicas quizás solamente les faltó la de sorpresa, pero sorpresa es una situación que es momentánea y seguida de esa viene cualquiera de las otras. Alegría, ira, temor, desagrado o tristeza. Así como al inicio de la película salen las esferitas de los recuerdos solamente con un color, lo que ocurre es que se mezclan. Al final de la película, si recuerdan, las experiencias que vive Riley son esferitas con muchos colores, ya no es solamente o amarilla o azul o roja o lo que sea, ya son de muchos colores porque una misma experiencia nos puede causar muchas diversas emociones. 3. Tenemos a la comprensión emocional. Esta viene porque hemos sentido esas emociones. Sé que ya en mi archivero en algún momento la he sentido, entonces esta se me hace conocida, como que en algún lado la he sentido y entonces ya sabes como qué puede venir con esa emoción. No es algo que no cambie y que ya no se va a modificar, pero ya tienes el conocimiento de cómo se siente el sentirse enojado, sentirse triste. Pero no siempre sabemos cómo nombrarlas. Aunque sepamos que estamos sintiendo algo, no siempre sabemos qué es. Justamente es que en esta etapa Salovey y Mayer lo que hacen es hablar de la capacidad para etiquetar las emociones, es decir, cómo relacionar las palabras con las emociones y de esta forma darle un significado al sentimiento que estás sintiendo. Entonces, aquí tenemos la rueda de las emociones, en donde es como un hack para poder identificar qué emoción estoy sintiendo. Te va a ayudar para comprender y razonar las emociones interpretándolas. La cuarta es la regulación emocional o también llamada manejo de las emociones.
En esta se habla de una regulación reflexiva, es decir, desde la reflexión de las emociones, que nos va a ayudar a gestionarlas en las diversas situaciones que vivimos, teniendo la capacidad de mitigar las emociones que quizá no me hagan sentir tan bien y potencializar las que me hagan sentir mejor, sin que esto signifique ni reprimir ni exagerar la información que me están transmitiendo. Es decir, no se trata de aislarlo completamente ni decir como de no vuelvo a sentir ninguna emoción negativa, entre comillas, es decir, como tristeza, enojo, todas las que se puedan llegar a asociar con eso, sino más bien es como de, ok, la estoy sintiendo, la estoy procesando y yo estoy decidiendo también sentirme también feliz por lo que sea que me estoy sintiendo, por poner una emoción que me haga sentir mejor, ¿no? Pero así como esas, puede haber un montón. Entonces, a raíz de esto se identifican dos cosas. Uno, la capacidad de la autorreflexión. De esta forma, identifico y regulo mis propias emociones. La segunda habla más de esta habilidad que podemos tener algunas personas más que otras, de poder identificar en el otro ciertas emociones, desde qué están pensando, qué están sintiendo. ¿Cómo? Pues con habilidades sociales, empatía, comunicación no verbal, asertividad, entre otras. Entonces, ¿se dan cuenta de la importancia que tiene esa regla de oro que platicamos en el episodio de psicoterapia? Es decir, esto de yo soy absolutamente responsable de lo que pienso, siento, hago y digo, pero no soy para nada responsable de lo que las demás personas piensan, sienten, hacen o dicen. Es decir, la otra persona puede decir X cosa y me puede insultar y lo que sea. Eso es el perro de la otra persona. El cómo yo actúe, el cómo yo reaccione, el cómo yo identifico esto y cómo le contesto, ese ya es mi perro y yo lo baño. Aquí es muy importante justo para eso primero identificar cómo me siento, qué estoy sintiendo, cómo puedo nombrar lo que estoy sintiendo. Y creo que aquí viene algo que es elemental, una cuestión de género. ¿Por qué viene una cuestión de género? Porque a las mujeres se les cría o se les dice toda la vida que ellas pueden expresar sus emociones de la manera que sea, excepto el enojo. Porque las niñas bonitas no se enojan. Y a los hombres, por el contrario, se les limita esta expresión de sentimientos y lo único que pueden hacer es enojarse y golpear cosas. O romper raquetas. Es aquí cuando a un niño, cuando está pequeño, le dicen, los niños no lloran. O eres una niña, y entonces algo que habíamos hablado justo en el episodio de perspectiva de género, esta cuestión de que todo lo que se asemeje o todo lo que se acerca a lo femenino, es decir, como una niña o una mujer, lo que sea, es como un insulto. Entonces, el último que llegue es niña. O solo las niñas lloran. Entonces, lo que pasa es que a las mujeres se nos socializa para interpretar las emociones de todos los hombres que tenemos a nuestro alrededor. Llámese papá, llámese hijo, llámese hermano, llámese quien sea. Por eso es tan común que cuando una pareja está discutiendo, ella se acerque y le diga a él, ¿qué tienes? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? Como si fuera examen de opción múltiple. En vez de que se deje la pregunta abierta y el hombre en cuestión puede identificar, me estoy sintiendo de esta forma, porque les es muy difícil identificarlo. Si de por sí es algo que siempre he dicho. Si en vez de que nos enseñaran el nombre de los 3 barcos en los que llegó Colón, nos enseñaran inteligencia emocional y educación sexual integral, que espero puedan ver el episodio, seríamos personas mucho más inteligentes, con habilidades sociales mucho mejor desarrolladas y mitigaríamos mucho de la violencia que existe actualmente. ¿Por qué? La inteligencia emocional es esto. Yo identifico qué emoción me está generando esta situación. Ya que la identifiqué, entonces aquí viene el cómo la estoy expresando. Es decir, no es lo mismo sentirme enojada y decir, voy a pedir mi tiempo fuera, que es, denme 5 minutos en lo que me tranquilizo, en lo que me relajo, ya sea que me meta al baño, me meta a mi cuarto, lo que sea, respiro,
a que me ponga a golpear o a gritar o a pegar o lo que sea, porque no estoy razonando lo que estoy haciendo. Algo que recientemente le estaba contando a Adrián es que cuando nos enojamos, dejamos de oxigenar el cerebro. Entonces, al no oxigenar el cerebro, es cuando comenzamos a hacer cosas que no estamos razonando. Entonces, nos ayuda mucho a hacer respiraciones para, de nuevo, oxigenar el cerebro. Oxigenándolo, es más fácil que podamos reaccionar de una manera adaptativa o de una manera asertiva. Entonces aquí tenemos la división de emociones y acciones para contigo y con los demás. Lo que sientes en ti se llama autoconciencia. Lo que sientes en los demás se llama empatía. Lo que haces en ti se llama autocontrol y lo que haces en los demás son habilidades sociales. ¿Ok? Todo esto suena muy bonito, pero ¿cómo logro ser inteligente emocionalmente? Se puede hablar de sugerencias para desarrollar esta inteligencia emocional. ¿Es lo que quieres? Sí. Primero, necesitamos tener activo a nuestro cerebro. Es decir, estar haciendo algo. Porque muchas veces se queda como en modo ahorro de energía y no está accionando nada. Es decir, quizá que podamos leer, que podamos escuchar música, que podamos salir a caminar, que podamos platicar con alguien. Eso hace que nuestro cerebro se active. 2, obviamente influye la cuestión de la alimentación, porque no va a ser lo mismo que tu dieta se la pase todo en fritos, sin proteínas o puras grasas o lo que sea, porque eso también le va a afectar no solamente a tu cuerpo, sino también a tu cerebro. Hay un tip, si vas a estudiar, se recomienda que, aparte de que tengas tu botellita con agua al lado de ti, que tengas un platito con almendras, sobre todo. En general con semillas, pero recomiendan mucho las almendras o los arándanos secos. Ya sé. 3, puedes estimular a tu curiosidad. ¿Hace cuánto que no investigas sobre un tema que te llama la atención? ¿Hace cuánto que no estás desarrollando una habilidad para tu negocio, para tus clases, para tu lo que sea? Una habilidad desde tocar un instrumento, aprender un nuevo idioma, que lo ejercitemos al cerebro para que no se quede estancado en lo de siempre y como que todo es una rutina porque el cerebro se aburre. 4, nos ayuda mucho el tener identificados nuestros propios límites. ¿Cómo es esto? Controlarnos desde lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que sí, en dónde, con quién. 5, nos ayuda el ser empáticos. Esta empatía es sumamente importante porque no puede ser una persona con habilidades sociales o puede ser una persona inteligente emocional si no logras comprender las emociones de las otras personas o lo que tú estás diciendo no estás limitándolo y estás dañando a otras personas y entonces ahí justo no estás siendo una persona empática. Al no ser empática, tus vínculos se vuelven mucho más reducidos, agresivos y te pueden perjudicar a la larga. 6, hay que aprender a soltar, hay que aprender a no engancharnos a nada que tenga que ver con lo que no nos va a ayudar a crecer. Si algo o alguien no nos está ayudando a crecer en este proyecto de vida que tenemos, entonces también es importante aprender a decirle bye, aprender a poner límites, aprender a soltar. 7, si establecemos prioridades, yo al tener una meta muy clara, ya no me desvío tan fácilmente de lo que estoy haciendo, estoy sintiendo, estoy pensando. 8, específicamente es alejarte de toda persona que no te haga crecer, que te esté impidiendo desarrollarte o que de alguna forma, por sus cuestiones personales que debe de trabajar en terapia, no te ayude. No se trata de andar responsabilizando a todo el mundo de lo que tú no puedes hacer. Al contrario, se trata de que tú identifiques qué sí estoy haciendo y qué la otra persona me está entorpeciendo en lo que sí estoy haciendo. 9, que le demos una pausa a nuestra vida también nos ayuda a poder organizarnos. También lo que necesitamos y que muchas veces a veces se nos olvida por esta cuestión de querer ser productivos todo el tiempo,
porque hashtag capitalismo, es que necesitamos un hobby, necesitamos literal solamente acostarnos en la cama, a descansar, a respirar, a no hacer nada, porque eso también está bien, eso también es salud mental, darnos una pausa o un respiro de lo que estamos haciendo en nuestro día a día. 10. Quizá es mi favorito porque es el que más me cuesta trabajo hacer. Una cosa a la vez. Si estoy comiendo, solamente estoy comiendo. No estoy comiendo, estoy con el teléfono, estoy viendo la serie, estoy escuchando la música, estoy platicando, porque no me estoy concentrando en lo que estoy haciendo. Entonces, para personas como yo que nos distraemos súper fácilmente, lo que necesitamos es dedicarle el tiempo específico a alguna actividad. Pero ya hablando de todo esto, ya sin teoría, ¿para qué a una persona le sirve ser inteligente emocionalmente? Pues estas personas, número 1, gestionan adecuadamente sus emociones. Toman decisiones más adecuadas. Tienen mayor capacidad de comunicación. Controlan sus impulsos y regulan sus estados anímicos o de humor. Tienen mejores relaciones interpersonales. Disfrutan de más paz interior. Tienen más tolerancia a la frustración y mayor resiliencia. Recordemos que la resiliencia es la capacidad de sobreponernos ante las adversidades y salir fortalecido de estas. Tienen más capacidad de motivación y se respetan a sí mismas y se hacen respetar por los demás. En resumen, una persona que es inteligente emocionalmente reconoce, comprende, domina y utiliza sus emociones de una manera que le es favorable y le va a enfocar a su crecimiento, es decir, a su éxito personal. Y, solo como dato curioso, el éxito de las personas depende en un 20% del coeficiente intelectual y en un 80% de la inteligencia emocional. ¿Y tú, qué tan inteligente emocional eres? ¿Ya habías escuchado este término? ¿Ya lo habías platicado? ¿Ya lo has practicado? ¿O tenías idea de cómo es que estaba estructurado? Déjalo en los comentarios si nos estás viendo en YouTube o platícanos en nuestras redes sociales que nos puedes encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Transición. Y recuerda que si solo nos escuchas en tu podcastería de confianza, dale seguir al podcast. O si nos estás viendo en YouTube, pícale a todos los botones que te encuentres, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. También no olvides compartir este y todos los episodios con todos tus amiguitos. Recuerda que la inteligencia emocional se desarrolla, entonces está en ti crear esta habilidad para poder relacionarte con las demás personas de una manera más sana. Si aún te cuesta trabajo identificar tus propias emociones, no tengas miedo, pide ayuda y así podrás mejorar tu calidad de vida. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye.